Buenos días, doctor. Muy buenos días. Vamos a guardar un ratito que se conecten sus compañeros, por favor. Mientras tanto, vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia. Está bien, doctor. Gracias. Vayan colocando, por favor, sus nombres en el chat para el control de asistencia. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se conecten sus compañeros.
Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí, buen día, doctor. doctor. ¿Cómo están? Buenos Sí, días. buen día, licenciado. Buenos días. Por favor, no se olviden colocar las personas que recién están ingresando o recién han ingresado su nombre en el chat para el control de asistencia, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la clase que estaba el tema de la anterior clase que estábamos viendo, que es la lesionología. Habíamos estado hablando de que lesiones son todas las alteraciones que se pueden presentar en lo que es el cuerpo humano, ¿no? Que se presenta en diferentes características. Habíamos visto que pueden ser lesiones desde una herida, un corte, como estamos viendo aquí en la mano, otros más importantes que pueden incluso causar la muerte, ¿no? Desde lesiones producidas por caídas, cortes, instrumentos como armas de fuego y diferentes otros tipos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia, ¿no? Aquí veíamos, por ejemplo, proyectiles para un poco ver que esos producen lesiones en el cuerpo, como por ejemplo orificios de entrada, orificios de salida, ¿no? Producidos por un proyectil, también quemaduras, decapitaciones, ¿no? Por señalar algunos de estos. La lesionología o la traumatología forense estudia los aspectos médico-legales de los traumatismos en el ser humano. En ese sentido, lo que nos interesa es identificar qué tipo de lesiones son producidos, en qué circunstancias, ¿no? Habíamos estado hablando de accidente, suicidio y principalmente lo que más interesa a la medicina legal, lo que van a ser los hechos realizados por terceras personas con una intencionalidad de causar daño, ¿no? Los delitos, lo que sean lesiones leves, graves o gravísimos, o incluso la pérdida de la vida de una persona, homicidio, asesinato, etcétera, etcétera. En algunos casos, el término lesión y trauma muchas veces son considerados como sinónimos. Sin embargo, lesión va a ser el hecho realizado en el cuerpo y el trauma va a ser los efectos que van a producir esta lesión en el cuerpo humano, ¿no? También la lesionología tiene, lógicamente, esa inquietud, ese deseo de poder identificar qué ocurre con el cuerpo humano con estas lesiones, ¿no? Habíamos estado viendo algunos tipos de definiciones de lo que es la lesión y dice que es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiológica que un organismo experimenta como consecuencia de una acción externa. Por ejemplo, un cuchillo puede realizar un corte en lo que es la piel, causando las capas, un trauma, una lesión en lo que es las capas superficiales de la piel, o incluso puede causar lesiones más profundas. ¿Alguna vez ustedes se han cortado? Hay comúnmente con vidrio, con cuchillo, al estar, digamos, manipulando, vemos que los cortes pueden ser limpios o en algunos casos, dependiendo las circunstancias, puede haber cortes mellados, ¿no? Con sierras o con objetos que pueden realizar lesiones de diferentes tipos, ¿no? Todo esto, gracias a la medicina legal, puede ayudarse a identificar
los objetos con los cuales se ha producido la lesión. Desde el punto de vista jurídico, se conceptúa como lesión todo daño en el cuerpo o en la salud. La noción del daño lleva implícita la idea del perjuicio. Se engloba dentro de estos conceptos a la resultante de la acción de un factor externo que afecta la estructura anatómica, o sea, que determine cambio en la, morfología, tanto interna como externa de los órganos del ser humano. Habíamos estado viendo que en el ámbito jurídico existe la importancia de determinar el tiempo de el impedimento que pueda tener una persona al sufrir una lesión. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el concepto y lo tipificado en el Código Penal de las lesiones? Veíamos que importaba para identificar si una lesión leve, grave o gravísima, el tiempo que esa persona iba a estar con impedimento. Esto genera, lógicamente, la importancia de determinar cuánto tiempo va a tardar esa persona en recuperar para cuantificar el perjuicio que éste va a tener. O en el caso, determinar si la lesión es tan importante, cosa de que requiera una curación más extensa, o en algunos casos cuando pierde total o parcialmente una extremidad o una función. Imagínense perder una de las extremidades o perder la vista, el oído, etcétera, causa lógicamente un daño bastante grande. Ambos criterios, médico y jurídico, pueden conciliarse si lesión se define como toda alteración anatómica o funcional que una persona causa a otra sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. Muchas veces se producen lesiones de tipo accidental, ¿no? Desde un accidente de tránsito o hasta la manipulación de artefactos que pueden causar lesiones tanto a uno mismo como a terceras personas. Por una parte, daño se define como el detrimento o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. En esas circunstancias, el daño puede ser diferente en cada una de las personas, ¿no? Y de esa manera considera también la lesión. Cada cuerpo va a reaccionar diferente en lo que va a ser una acción externa. Por ejemplo, un corte para algunas personas va a poder, digamos, ser recuperado inmediatamente. Algunas personas van a tener algún problema en la piel, como se denomina el queloide, que va a causar, lógicamente, el abultamiento de la piel en lo que va a ser la etapa de la curación y va a hacerse visible permanentemente. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el queloide, por si acaso? Es cuando tienes una herida y en vez de sanar correctamente, tiene un volumen superficial a la piel, se vuelve más grande. Exactamente, ¿no? Y lastimosamente eso queda permanente. Hay personas que reciben una lesión y se curan y en algunos casos ni siquiera, digamos, quedan restos de la lesión en el cuerpo. Cortes, golpes, etcétera, hasta los puntos. Mientras que hay personas que sufren este queloides que
en el cuerpo va a ser bastante visible, ¿no? En algunos casos hasta incluso va a crecer esta carne viciosa, si podemos decir esta. Y lógicamente va a requerir pues un tratamiento para poder mejorar la situación estética. Imagínense un corte en el rostro. Sería bastante perjudicial para la persona, ¿no? En lo que sería su presencia. Mientras que las personas que no tienen queloides no van a sufrir mucho de este problema, que lógicamente ahí podríamos ver un perjuicio en algunos y en otros tal vez no. ¿Alguno de ustedes sufre de queloides, por si acaso? Personalmente podría, como tal, no he sido revisado médicamente, pero sí, siempre tengo mis heridas muy marcadas o se ven demasiado cuando ni nunca curan bien. Tengo que utilizar cremas, sí o sí, especiales para tapar las heridas. Tuve una herida en la cara y ya va hace 4 años y no desaparece. Y con cremas ha reducido, pero no desaparece. Es muy feo. Claro, ¿no? ¿Y Licenciado. cómo se produjo esa herida en el rostro? Eh, Fue por la época de cuando empezaron los problemas y los conflictos, más o ¿Ya? menos. Ujú. Los primeros, del 21F, creo. Y estaba manejando yo bici y había un hilo de metal bueno, en la parte donde pasaba mis ojos, mi nariz. Y bueno, me di ese golpe, entonces me hice una marca en toda la nariz y en el final de los ojos, ¿no? Lado derecho e izquierdo. Fuera de los ojos, ¿no? En la piel, no dentro de los ojos, no sé cómo Ah, explicarlo también. ya, no hay problema. Lo importante es, digamos, que por el efecto del... Seguramente usted estaba manejando, no vio el alambre y tuvo ese, digamos, esa lesión, ¿no? Importante. Exacto. Ya. Bueno, sin duda, imagínense, ha sido un hecho tal vez fortuito, entre comillas, ¿no? Pero lógicamente eso podría ser atribuido a personas que hayan colocado este alambre, porque normalmente no puede haber un alambre en lo que es áreas públicas que lógicamente va a causar lesiones. Justamente antes de esto, yo les comento, no sé si alguna vez escucharon la guerra del agua. Sí, Sí, licenciado. En ese momento, por ejemplo, igual se empezó a hacer este tipo de práctica y los policías que estaban en motocicletas que normalmente patrullaban las calles, especialmente para controlar, ¿no? Los excesos de los manifestantes, muchos de estos han tenido lesiones importantes, ¿no? Porque como estaban manejando motocicleta, la velocidad, digamos, era buena e incluso ha habido pues personas que han tenido lesiones bastante graves. Y dentro de esa lógica se ha tratado de investigar, ¿no? Incluso encontrar culpables porque estas lesiones de estos funcionarios, bueno, incluso hasta civiles, han sido importantes. ¿Ya? Entonces, estamos comprendiendo con claridad con todos estos ejemplos, las definiciones, lo que es una lesión y lógicamente el daño que causa en lo que es el cuerpo. Yo les pregunto una cosa, ¿alguno de ustedes tiene tatuajes? creo que no. Tal vez otra persona, nadie. ¿Me escuchan? A ver, los demás, por favor. Creo que se han vuelto a dormir. No, No, doctor, licenciado. mi No persona hay, no. no hay ninguno que tenga ningún tatuaje. No, No, doctor. licenciado. Doctor. No. ¿Ustedes creen que un tatuaje se considera como una lesión?
Yo creo que sí, porque aunque sea estético y te guste, ¿no? Al final sí haces daño a la piel. Claro que sí. Además de que, como hemos visto, Genera una modificación. exacto, como hemos dicho en la definición, estamos modificando, estamos cambiando la estructura corporal parcialmente, ¿no? Aunque sea, como decía su compañero, estético, pero es importante. Les comento, por ejemplo, que en la identificación de un cuerpo, en el caso del fallecimiento de una persona, todas estas modificaciones, todas estas transformaciones en el cuerpo, las lesiones, tatuajes, incluso señas particulares como algunas heridas, muchas veces pueden ayudar a identificar a una persona. Si bien, por ejemplo, una persona puede tener un tipo de herida, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el ejemplo de su compañero, ¿no? Que menciona que tiene una herida en el rostro producida por el conflicto social que le habría causado un daño en el rostro. Imagínense ese, como es permanente o, bueno, está tratando de paliar, digamos, de que no sea tan visible, pero va a quedar tal vez en algunos casos alguna marca. Esa marca podría ser fácilmente identificado en circunstancias de algún fallecimiento para poder individualizar entre una u otra persona. Mucho más un tatuaje, por ejemplo, si una persona tiene el rostro de un león en la pierna derecha, ¿no? Si ponemos entre varias personas, fácilmente va a identificarse a esa persona por el tatuaje. Entonces, son aspectos que, lógicamente, la medicina legal va a tomar en cuenta para identificar a una persona, identificar algunos aspectos que ayuden en lo que va a ser la investigación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor? Ningún doctor se entendió bien. Ya. Vamos a ver un poquito lo que es la historia de lo que ha ido avanzando y ha ido lógicamente tomando importancia de lo que son las lesiones en el contexto histórico. Las lesiones y los homicidios son los delitos más antiguos, surgiendo cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Sin duda, hoy en día, si se encontraban los restos de estos hermanos, Caín y Abel, podría hacerse un estudio pericial y poder determinar, ¿no? Que Abel fue asesinado por su hermano, según la historia, con la quijada de un animal, y podría verse, digamos, de identificar el tipo de lesiones y el objeto con el cual habría causado la muerte, ¿no? Les que serían lesiones contusas, cortantes, ¿no? Generando, lógicamente, o produciendo, perdón, la muerte de esa persona. En la antigüedad, las lesiones causadas a una persona exigía la venganza de la sangre, de acuerdo con una interpretación religiosa que obligaba a aplacar el alma del ofendido. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, por ejemplo, la ley del talión? Sí, Sí, licenciado. doctor. Sí, licenciado. ¿A qué se refería esta ley? Ojo por ojo, Eh, diente por diente. Exactamente. En la antigüedad, por ejemplo, era importante ver estas circunstancias, ya que una persona ofendida tenía el derecho reconocido para poder infringir el daño a una persona que lo habría agredido. Dentro de esa lógica, si a mí me golpean y me producen una herida, yo tengo el derecho de golpear a esa persona y causarle una lesión. ¿Qué les parece? Eso ocurría en la historia. Y lógicamente, para, digamos, ver la proporcionalidad de las heridas, era necesario también determinar qué lesiones y cuál era el daño causado. En estas circunstancias, si a mí, por ejemplo, me
me ponen el ojo verde, yo no voy a ir con un machete y le voy a cortar el brazo, ¿no? Tendría que ver la proporcionalidad para ver que la ofensa sea similar o igual a la agresión. La adhesión del individuo al grupo predominante en la estructura social determinaba la reacción colectiva frente a la ofensa contra uno de sus miembros, lo cual conducía a encarnizadas batallas entre distintas tribus. Así el delito o el daño se presentaba como un choque o un estado de guerra entre dos grupos sociales. Muchas veces este conflicto ha llevado a problemas mucho más grandes, incluso enfrentando a comunidades, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado el tema de, hay unas comunidades indígenas en el norte de Potosí que están constantemente en conflictos, los laimes y los cacachacas. ¿Han escuchado? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Estas dos comunidades son comunidades indígenas que están en constante conflicto, ¿no? Con problemas de límites, con problemas entre personas, que lógicamente ha llevado a que las mismas comunidades estén pues peleadas tan, ¿cómo decirlo? Tan grande ha sido sus molestias que al pasar los años permanece, ¿no? Este conflicto que causa lesiones, heridas o incluso hasta muerte de los ciudadanos. La noción de la lesión ha adquirido características peculiares en cada periodo histórico, las cuales reflejan corrientes doctrinarias y concepciones valorativas de cada pueblo. Sabemos muy bien que la medicina ha ido evolucionando, ha ido transformándose y lógicamente ha ido creándose ciertos conceptos y definiciones como las cuales estamos dando sobre las lesiones. Anteriormente, con ausencia de lo que era la noción de las lesiones, no se concebía propiamente qué eran estas, pero sí era un tema de que te permitía o te abría al derecho de una venganza, ¿no? En el derecho romano, mediante la ley de las 12 tablas, se sistematizó y calificó con criterio médico a la lesión, al lado de injurias escritas y verbales, aparecían las físicas que caracterizaron a los golpes simples. En este caso, en Roma, por ejemplo, al identificarse claramente lo que eran las lesiones, que eran golpes producidos por una persona a otra persona, estos lógicamente requerían pues un castigo al agresor o en algún caso lo que se conocía como la venganza. En el digesto, las lesiones se consideraban graves según su naturaleza y localización o atendiendo a la dignidad del ofendido o el lugar donde se cometió el delito. En algunas circunstancias sería muy importante, ¿no? Por ejemplo, si una persona de alcurnia era agredido, este lógicamente tenía que ser pues protegido. O en el caso, habían ciertos lugares donde el ofender el mismo lugar consideraba, digamos, un hecho contrario a la ley, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hoy en día los que tienen creencias religiosas respetan lo que es un templo, ¿verdad? Nadie se iría a pelear a los golpes en un templo. Y si lo harían así, lógicamente estaría pues mal visto y censurado por la sociedad. Es lo mismo lo que ocurría en la antigüedad. En nuestros tiempos, las lesiones provienen de dos situaciones que conmueven al mundo occidental. Una es la agresión de los delincuentes profesionales que de este modo tratan de despojar a sus víctimas en los objetos de valor que portan,
Otro es la generada por accidentes de tránsito, que son los hechos más comunes por los cuales una persona sufre lesiones. En muchos casos, por ejemplo, los delincuentes infringen daño a sus víctimas o amenazas con objetos cortantes, punzantes, con el objetivo de que éstas no opongan resistencia para la fechoría que están planificando, ¿no? Cada vez más frecuente, por ejemplo, hay robos con armas blancas o incluso con armas de fuego. Uno de los últimos que se dio, el asalto del librecambista, no sé si ustedes se han enterado, acá en la avenida Ramón Rivero. ¿Se enteraron? Sí, licenciado. Sí, doctor. Lastimosamente, el ciudadano, por las lesiones infligidas por el disparo de arma de fuego, bueno, sufrió pues, o falleció, ¿no? Entonces, imagínense, la medicina legal tiene pues un papel vital e importante en lo que va a ser el estudio del cuerpo de la víctima para determinar el tipo de lesión, es decir, el disparo de arma de fuego, en el cual se va a poder encontrar algunas características, por ejemplo, el orificio de entrada, en qué parte del cuerpo, si ha sido en alguna de las extremidades, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades inferiores, ¿no? Y, lógicamente, identificar qué tipo de lesiones ha provocado esta lesión y cuál ha sido, obviamente, la causa de la muerte. Estas circunstancias van a generar, lógicamente, que el derecho recurra a la medicina legal para poder absolver cualquier duda del caso. Los accidentes de tránsito también requieren pues un análisis jurídico para determinar, bueno, tendría que determinarse primero la pericia correspondiente para determinar cuál ha sido la causa del accidente, ¿no? Si ha sido falla humana, falla mecánica, o en algunas circunstancias ha sido un hecho fortuito o ha sido un hecho premeditado. En estas circunstancias también se determinará qué tipo de lesiones puede tener una persona. Cortes, fracturas, daños internos, hemorragias, etcétera, 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 ¿no? Que van a ser identificados en un estudio médico forense para determinar el tipo de lesiones producidos en el accidente y obviamente darle una data del tiempo que va a requerir esta persona para su recuperación. Y en ese sentido se iniciarán las acciones legales al autor o autores del accidente. Los métodos utilizados en el transcurso del tiempo para producir lesiones han ido cambiando, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, se utilizaban palos, objetos contundentes, primitivos, hasta obviamente objetos que han ido evolucionando, ¿no? Las espadas, cuchillos, sables, incluso armas de fuego, ¿no? U otro tipo de instrumentos que pueden causar algún tipo de lesión al cuerpo humano. También estos lógicamente van a ser estudiados por la medicina legal. Según la doctrina, el delito de lesión es un delito de daño que exige la producción de un perjuicio cierto, real, efectivo y concreto. Es lógico al tener claramente identificado que en el cuerpo se ha transformado, se ha modificado de su estructura normal, entonces claramente identificamos que esta lesión es, esta transformación constituye producida por una lesión externa, ¿no? Que puede ser accidental o puede ser provocada por el autor u autores. En la realidad, el concepto ha evolucionado desde la lesión corporal
a la lesión personal. Así Carrara define la lesión como cualquier daño injusto a la persona humana que no destruya la vida ni esté dirigido a destruirla. Dentro de la lógica hay que identificar de que hay algunos tipos de lesiones que no van a buscar causarle el daño máximo como es la muerte, pero sí, lógicamente, va a cambiar la estructura de la persona. En este sentido, se define tanto la individualización física como la psicológica y se protege tanto la actividad interna como externa contra los ataques del criminal o de las personas que causen estas lesiones. En palabras de Terán Lomas, la acción constitutiva del delito es la de inferir una lesión a otro. El núcleo del tipo de causar un daño, ya que el verbo utilizado es demasiado general